dado. Y quiero terminar simplemente con 4 actitudes. Lo digo humildemente, ya ustedes habrán reflexionado de sobra en estos días. 4 actitudes que no deberían faltar en un predicador, en un evangelizador, en un misionero, en un miembro de la iglesia que siente con la iglesia y que participa de la misión de la iglesia. Católicos callados y católicos quedados no sirven de mayor cosa. Tenemos que levantarnos para ir a caminar, salir como dice el Papa. Y tenemos que dejar nuestros silencios, por la razón que sea, por temores y respetos humanos. Tenemos que ir a hablar del Señor y de las cosas del Señor. Y la primera actitud que un evangelizador tiene que tener es la fidelidad. El mensaje que el Señor ha puesto en nuestras manos no es nuestro, es de Él. Nosotros no somos dueños del mensaje, somos administradores. Por eso tenemos que ser fieles al mensaje y a la palabra del Señor. Eso es muy delicado, queridos hermanos, porque hoy estamos viviendo en la actualidad una crisis pavorosa de la verdad. Hoy todo es relativo, hoy todo es cambiante. Para muchos, si las cosas no cambian, no existen. Y la verdad perenne del Evangelio ha de permanecer, sí, aplicada a las circunstancias y a los momentos en que vivimos, pero fieles a la palabra del Señor. No hay derecho a cambiar el mensaje. No hay derecho a predicar nuestras propias ideas. La palabra que tenemos que predicar es la palabra del Señor. Recuerden lo que nos decía Jesús: mis palabras son espíritu y vida. Eso es lo que tenemos que comunicar fielmente para ser realmente enviados del Señor y administradores de los dones que Él nos ha dado. En segundo lugar, valentía. Nadie dijo que esto era fácil. Y sobra decirlo en el Evangelio, las advertencias que nos hace el Señor. Como me quedo nada más con uno, ¿se acuerdan? ¿Los envío cómo? Cuando envía a los discípulos a predicar. ¿Cómo les dice Jesús? Los envía, bueno, sí, de 2 en 2. Pero les hace una advertencia muy fuerte. Los envío por ahí, muy bien. Como ovejas, como corderos, en medio de lobos. No de ovejitas, no de un jardín de rosas, no en una cosa light o fácil. Los envío como ovejas, como corderos, en medio de lobos. Y yo creo que esto no hay que hablar mucho de los obstáculos, de las pruebas, de los rechazos, de las persecuciones. Este mundo, como digo, que en gran parte vive como si Dios no existiera, no soporta la palabra de Dios, no soporta la enseñanza de la iglesia, no soporta hablar de las cosas de Dios. Y ahí tenemos que ir, queridos hermanos. Ahí es donde nos envía el Señor. Tenemos que tener la valentía de ponernos de pie y de hablar en esas circunstancias adversas que vivimos en medio del mundo. ¿Acaso no es más fácil callarse? ¿Acaso es más fácil no meterse en un enredo? ¿Acaso no es más fácil esconderse? No. El Señor quiere y la iglesia necesita cristianos y predicadores valientes, que es lo que tenemos que pedirle esa gracia al Señor. En tercer lugar, y muy importante, el tercer criterio, junto con la fidelidad y la valentía, el tercero es la autenticidad. Hermanos, tenemos que ser coherentes. No puede haber divorcio entre fe y vida, me explico. Anuncio una cosa y mi vida es otra, diferente a lo que anuncio. Es cierto que la palabra de Dios es eficaz en sí misma y es la obra del Señor, pero nosotros tenemos que tratar de adecuarnos lo más posible a aquello que anunciamos. Recuerden aquello que Jesús decía triste con respecto a los fariseos, ¿verdad? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos no hacen lo que dicen. Falta de autenticidad, falta de coherencia de vida. Y una predicación tiene que estar respaldada necesariamente por un testimonio auténtico, por un testimonio creíble. Y esa predicación será más eficaz y más creíble justamente cuando está respaldada por un verdadero testimonio auténtico y coherente de vida cristiana. Yo creo que todos ya sabemos y estamos golpeados y dolidos de tantos escándalos, de tantos antitestimonios, de tantos dolores que hemos vivido en la iglesia por este tipo de cosas.
Cierto que todos somos débiles y pecadores, pero tenemos que corresponder a la gracia de Dios, de ser fieles y de irnos día con día identificándonos con aquello que anunciamos en nombre del Señor y en nombre de la Iglesia. Autenticidad, coherencia de vida. Y finalmente, docilidad. ¿Cómo cuesta, verdad, ser dóciles? ¿Cómo cuesta ser obedientes? ¿Cómo cuesta dejarse llevar por el Espíritu del Señor? ¿Verdad? Que nos enseña la Santísima Virgen María. La humildad y la docilidad de María para dejarse llevar por el Señor. Díganme si no es más fácil o no nos sentimos más tentados a hacer lo que pensamos, a hacer lo que creemos, a hacer lo que nos conviene, a hacer lo que nos gusta y no hacer lo que Dios nos pide. Todos estamos tentados a esto y por eso tenemos que pedirle al Señor la gracia de la docilidad, de dejarnos llevar para cumplir la voluntad del Señor a semejanza de María, nuestra Madre. Hermanos,